Hola, buenas tardes, ¿cómo están todas? Me alegro verlas a la gran mayoría, como siempre, como todas las clases que tenemos, que se conectan a la gran mayoría, más allá de aquellas personas que tengan eh, el problema de la conectividad, saben que después queda grabado esto y esto es muy oscuro ahora ahí. Estoy arreglando la luz. Perdón. Esto es muy claro, no importa. Y después le decía que no hay problemas, que después queda grabada la clase y subida al Classroom, así que no hay problema. Y también lo subo al video, al canal de YouTube, así que no hay problema. Casal Daniela me dijo. Vamos a hablar un poquito de lo que fue el parcial, ¿sí? Espectaculares, todas, realmente me alegra muchísimo las notas que tengo. No puedo quejarme, ¿sí? Porque son 8, 9 y 10 nada más. Es decir, para un profesor que en el tiempo que estamos, que tengamos esta nota, me parece que el empeño lo han puesto, ¿sí? Así que muchas gracias por esto, ¿no? Porque realmente me gratifica. Eh, Vamos a, eso es lo que era el parcial que tuvimos la semana pasada. Yo ya pasé las notas a la ATD, ¿sí? Eh, eh, para que vayan haciendo las planillas que corresponden, ¿sí? Así que no tengan problema que yo voy pasando las notas para no tener problema, si esto es solamente burocracia. La otra materia, la otra que tengo que decirles es que se acuerdan que nosotros íbamos a tener en este cuatrimestre dos parciales. Es decir, un parcial que fue ya el de derecho y el otro iba a ser un caso y lo íbamos a resolver a lo largo de este mes y medio que nos queda para las vacaciones de invierno. Así que en la brevedad, entre el jueves o el viernes, yo voy a estar subiendo el Classroom, ¿sí? Voy a estar subiendo un documento, ¿sí? Donde van a estar todas las consignas de cómo quiero tener el trabajo. Es sencillo, es decir, esto va a hacer que cada uno de ustedes van a, si ustedes vamos a ver cómo lo hacemos, si lo quieren hacer en grupo o cómo lo quieren hacer, no grupo, no mayores de 3 o 4 personas, ¿sí? Porque son patologías preexistentes en el adulto y en el adulto mayor, ¿sí? Que yo les voy a dar cuáles son las patologías que yo quiero que se vean, ¿sí? O el tratamiento a una persona adulta con un cáncer según de un órgano y qué tratamiento podemos hacerle nosotros. Ustedes van a tener que averiguar, van a tener que investigar a ver qué es lo que se le puede hacer, cómo se le puede hacer, por qué sí, la contención psicológica que ustedes lo están viendo en salud mental, ¿sí? Para ir correlativamente todo. Y también tenemos que ver los cuidados, ¿sí? Que nosotros como enfermeros le damos a esa persona. Y así es sencillo, ¿sí? No quiero que sea más de 4 en el grupo, porque si no somos 31, calculen, sí, 3 o 4, más de eso no, ¿sí? Por favor. Igual eso lo vamos a hablar en la semana que viene, no hay problemas, pero es para ir pensando si ustedes tienen alguna patología que ustedes quieran, el grupo que van a formar, ¿sí? Yo quiero ver a un paciente con, no sé, una patología determinada, un EPOC,
no sé, que tenga problemas, que se tenga que operar de problemas estomacales, cualquier patología que a ustedes les parezca que se puede tratar para hacer un tipo, no un PAI, sino un proceso de atención más extendido, ¿sí? Para poder tener la segunda nota, ¿sí? De acá antes de terminar el primer cuatrimestre. Antes de entrar a las vacaciones, ya tenemos que tener esa nota, ¿sí? Las notas, así que es lo que tenía para decirles hoy, ¿sí? Voy a anotar porque yo me voy a olvidar. Preparar segundo parcial, grupo 4, patología. Y yo después les voy a mandar los instructivos, ¿sí? Para que tengan y puedan trabajar tranquilos. Va entrando gente y tengo que anotarla, si no me olvido, perdón. Y aparte de eso... Hola, profe Bordón, yo entré recién. No hay problema, no hay problema. Entonces, todo eso va a hacer que vayamos adelantando un poco los tiempos, ¿sí? En lo que se refiere a las clases presenciales por burbuja, no tengo ninguna novedad, están suspendidas en la provincia de Buenos Aires, así que por lo menos en la provincia de Buenos Aires. En los demás lugares no sé cómo lo están manejando, y en Moreno todavía no tenemos ninguna novedad de la intendenta, ni siquiera tampoco decir, nosotros dependemos de la provincia de Buenos Aires, y nosotros dependemos directamente del Ministerio de Salud. Entonces nosotros tenemos que abocarnos es al Ministerio de Salud y no lo que diga la intendenta o alguno de acá de Moreno. Pero bueno, todavía no tengo ninguna novedad de zona séptima, así que bueno, por ahora están suspendidas hasta el 21 de marzo, de mayo, supuestamente. ¿Sí? Así que bueno, vamos a esperar a ver qué nos dicen. Eso es para empezar. Estamos hasta ahí, estamos bien. ¿Sí? Buenas tardes, profe. Le paso mi presente. Ya, bueno, ya la anoté. Gracias. Ya la anoté. Y, a ver, está por ahí Godoy. No, todavía no entró. Godoy. Y Gómez Lilian, tampoco. Bien. Vamos a empezar hoy a hablar así un poquitito de los temas que vienen ahora, ¿sí? El primer tema que nos toca después del parcial, lo estoy fijándome acá justamente en lo que es el programa, ¿sí? Un segundito. Empezamos con la segunda unidad, ¿sí? Procesos quirúrgicos, ¿sí? En lo que se refiere a todo el proceso operatorio, vamos a hablar un poquito hoy, ¿sí? O vamos a hablar de la introducción de lo que son los procesos quirúrgicos. Está el proceso operatorio, el intraoperatorio y posoperatorio, ¿sí? Esas son las tres unidades que tenemos para hablar de acá hasta que terminemos prácticamente y un poquito más después de las vacaciones, para hablar de lo que es todo esto, cómo nos tenemos que manejar nosotros los enfermeros, ¿sí? Con un paciente que le vamos a llamar, ahí está Godoy. Bien, Godoy.
Godoy, ¿me escucha? Bueno. ¿Cómo nos tenemos que manejar con un paciente que va a ir va a ser operado? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener un montón de cosas para que el paciente esté lo mejor posible atendido. Es decir, todos los elementos que vamos a necesitar, ¿sí? Todo esto lo vamos a ir viendo de a poco cuando empecemos a hablar del paciente que va a ingresar en el quirófano, ¿sí? El preoperatorio. Pero ahora vamos a hablar qué es un procedimiento quirúrgico, primero en principal, para que vayan sabiendo que un proceso quirúrgico es la actividad o un procedimiento quirúrgico que es la operación instrumental total o parcial de lesiones causadas por enfermedades o por accidentes, con fines de diagnóstico, de tratamiento o de rehabilitación secuelares. Todo esto es lo que es en realidad una operación, ¿sí? Estas operaciones, antiguamente había muchísima gente dentro de un quirófano, porque estaba el médico, estaba primero principalmente el anestesista, los dos cirujanos, y cuando hablo ¿por qué hablo de dos cirujanos? Porque cada operación que se realiza se debe realizar no menos de dos cirujanos, ¿sí? ¿Por qué motivo no menos de dos cirujanos? Porque si una persona, un cirujano, se descompone, porque puede pasar, somos humanos, ¿sí? Se descompone o se desmaya porque tiene un problema, tuvo, ¿quién es? Servín, ya lo anoté. Se desmaya o tiene algún problema o X causa, es decir, automáticamente el que tiene que seguir la cirugía es el que le sigue a él, ¿sí? El cirujano que nosotros llamamos el segundo cirujano, ¿sí? Más allá de que son los dos cirujanos por igual, ¿sí? Entonces, siempre tiene que ser dos cirujanos. Después estaba la instrumentadora, ¿sí? Una enfermera asistente y una circulante. La enfermera circulante hoy por hoy la sacaron, no sé por qué motivo, pero la sacaron de circulación justamente, de ahí porque decían que no eran útiles para el desarrollo del quirófano. El problema era que la enfermera circulante no estaba dentro del quirófano, sino estaba fuera del quirófano, ¿sí? Porque si faltaba algo en el quirófano, la gente que entra al quirófano ya está estéril, no puede salir. Entonces, tenía que esa enfermera circulante alcanzarle las cosas, ¿sí? Lo más estéril posible a la otra enfermera que estaba dentro del quirófano y para que siga la cirugía, ¿sí? Sangre, rayos, placas, es decir, cuando se sacan placas dentro de una cirugía y sobre todo cuando es traumatológica, todas esas cosas era la que hacía el nexo entre el afuera del quirófano y el adentro del quirófano. Entonces, la sacaron y hoy por hoy hay un montón de problemas que se están teniendo y nadie habla de ese problema, que es que hay infecciones que suelen pasar intrahospitalarias que vienen del quirófano, ¿sí? Y cuando un quirófano se infecta, no se puede utilizar por varios días hasta que llegue la desinfección, se haga como corresponde y ese quirófano queda nulo. Entonces, esa enfermera ahorraba eso, si ese trajín, ese dolor de cabeza, para poder trabajar tranquilo. Entonces, eso quedó nulo, quedó ahí, y bueno, ahora tenemos estos problemas que, bueno, espero que que en algún momento la gente que
está en la organización de los quirófanos y la organización de los de la asistencia de enfermería, se den cuenta y puedan ingresar nuevamente los enfermeros a ser enfermeros circulantes. Como les decía recién, es decir, este procedimiento quirúrgico es para un montón de cosas, no solamente para decir vamos a operar un apéndice y vamos a sacar un apéndice, ¿sí? Eso es un diagnóstico, ya tenemos un diagnóstico, pero también es como dice la OMS, la OMS dice que es lesiones que causan por enfermedades, es decir, una enfermedad que tenga un problema interno, ¿sí? O por accidentes, si cuando una persona se accidenta y tiene una fractura expuesta, tiene que ir al quirófano, o cuando tiene un traumatismo que le llamamos traumatismo cerrado de abdomen, también tiene que ir al quirófano porque está perdiendo sangre por algún lado y eso hay que enseguida cubrir ese lugar para que, primero para que deje de perder sangre y la sangre no se acumule en la parte visceral, ¿sí? Porque ahí ya después se haría una peritonitis, ya se agravaría todo lo que conlleva a que vino por un traumatismo de abdomen y se fue con una apendicitis, una peritonitis, que es la infección dentro de la cavidad del abdomen. Entonces, después, el fin del diagnóstico, por supuesto, ¿no? Si nosotros tenemos una persona que tiene, sobre todo en adultos, que tienen un dolor muy consistente y se encuentra por medio de rayos X, que hay una imagen no valorada normalmente en el abdomen y que hay que operar porque puede tener X causa en alguno de los órganos que están al lado de esa imagen, que es un diagnóstico. Es decir, el diagnóstico acá es muy sencillo. Para la persona o la paciente o el paciente tiene cáncer, ¿sí? Entonces hay que enseguida tratar de absorber todo eso para poder alargar la vida del ser humano. Por tratamiento, los tratamientos ahora son las, ¿cómo se llaman estas? Para adelgazar, ¿sí? Hay muchos tratamientos que son para achicar el estómago, para todas esas cosas, también se utilizan. Y para rehabilitación de secuelas, es decir, las secuelas pueden ser, es decir, en mi caso, yo me operé de la rodilla hace un mes atrás. ¿Por qué? Porque tenía los meniscos, el menisco de la rodilla derecha rota, ¿sí? Entonces, es una secuela que tuve de un accidente de moto. Entonces, esa secuela a mí me la curan, digámosle así. ¿De qué forma? Sacándome el menisco roto, ¿sí? Y por medio de una operación. Esa es lo que es el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Después, Wikipedia nos dice que la cirugía es la práctica que implica la manipulación, ¿sí? Mecánica de las estructuras anatómicas, ¿sí? Es que cuando se abre el lugar, ¿sí? Se hace la incisión, como se le llama al corte en cirugía e incisión, se manejen los órganos, ¿sí? Anatómicos para poder subsanar o, en el caso de la apendicitis, del apéndice, sacarla, ¿sí? O cuando hay un problema mucho más grave, ¿sí? Como aquellas personas que necesitan un trasplante, manipular todos esos órganos para poder solucionar un problema. Es más o menos
el procedimiento quirúrgico y el método quirúrgico son más o menos similares las definiciones, pero la cosa es que el procedimiento quirúrgico es la operación en sí y los métodos quirúrgicos son la forma de por qué hay que hacerlo y qué se maneja en el hecho. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que hay, a ver, denme un segundito que me están llamando en la puerta de mi casa y estoy esperando algo. Bien, gracias por esperarme. Vamos a seguir hablando de lo que son las cirugías, ¿sí? Dice la Wikipedia, perdón, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que lo pone en Wikipedia, ¿sí? Que hay dos tipos de cirugías, las cirugías mayores y las cirugías menores. Las cirugías mayores es todo el procedimiento realizado en el quirófano, ¿sí? que necesita una incisión, la manipulación y la sutura de los tejidos, por supuesto, y que generalmente requiere de anestesia general, ¿sí? ¿Por qué les digo todo esto? Que esa es la mayor. Porque hay cirugías, ¿sí? Que son menores, que son con anestesia local, que se pueden hacer en un lugar donde esté todo limpio, ¿sí? El hospital está todo limpio, por supuesto, ¿sí? O aquellas cirugías que no requieran un lugar estéril, ¿sí? Entonces, las cirugías mayores sí necesitan un lugar estéril porque va a haber manipulación de órganos, va a haber una incisión o un corte en lo que son los tejidos. Entonces, sí se necesita un lugar estéril, lo otro no, ¿sí? Es un simple paso por el hospital. Así que esas cosas tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Porque cuando vienen al hospital y una cirugía mayor va a necesitar de internación, ¿sí? Por lo menos por 48 horas. Una cirugía menor, a ver, vamos a hacer así de simple. Si yo me tengo que sacar una verruga que tengo en la cara, ¿sí? Voy a un lugar, voy al hospital, donde el cirujano plástico me va a hacer una incisión muy pequeña y prácticamente no necesita anestesia, pero se le pone un poquito de anestesia porque para que la anestesia, como hace de anticoagulante, de coagulante, para el sangrado, de coagulante, coagula la sangre, ¿sí? Entonces va a parar la sangre que cuando se corta la verruga deje inmediatamente de sangrar, ¿sí? Entonces eso no se necesita estar internado, se puede ir a la casa inmediatamente, ¿sí? O cuando tenemos una cirugía menor, cuando tenemos una fractura expuesta de un dedo, ¿sí? La mayoría de las veces las fracturas expuestas de los dedos, la internación es mínima, ¿sí? Y es también una cirugía menor. ¿Por qué? Porque se trabaja en un quirófano, que ya después lo van a conocer, lo que es un quirófano sucio, que es el ingreso, ahí hay limpieza, pero no hay sepsis, ¿sí? No hay una máquina que está en todos los quirófanos que hace la sepsis, que deja todo estéril, ¿sí? En ese quirófano no, porque como es para trabajar con una mano o un pie que se lastimó o algo muy rápido, no necesitamos. Entonces esas son cirugías que son menores, ¿sí? ¿Se entiende? A lo que vamos ahora a ir es a la clasificación de las cirugías. Y acá la vamos a ver según su objetivo, ¿sí? Y vamos a ver todas las cirugías que pueden haber y por qué motivo, ¿sí? Como lo expresábamos anteriormente, están las curativas, ¿sí? Que es para curar algo. Una apendicitis es para curar algo. Entonces, una apendicectomía es para curar algo. Las paliativas, es decir, para
para que no tengamos inconveniente el día de mañana, también, ¿sí? Que son las vagotomías, la diagnóstica, ¿sí? Unas biopsias, o todo tipo de biopsias son diagnósticas, y hay biopsias que se hacen, bueno, hoy por hoy ya casi prácticamente no, porque está la parascópica, pero antiguamente para hacer una biopsia de un órgano determinado, había que hacer una sutura, una incisión con sutura, ¿sí? Teníamos un problema intestinal, teníamos que sacar un trozo del intestino para estudiarlo, teníamos que hacer una incisión y tenía sutura. Entonces era una cirugía más, prácticamente una cirugía mayor, aunque era muy corto tiempo lapso de la operación, pero el paciente tenía que estar por lo menos 24 horas internado. La reconstructiva o reparadora, la prótesis de una rodilla, de una cadera, ¿sí? Que necesitamos sí o sí reemplazarlas, entonces tenemos estas que se llaman cirugías reconstructivas o reparadoras, ¿sí? Y las estéticas, ¿sí? Las estéticas, la plastía nasal, ¿sí? Cuando se hace en la nariz, cuando se colocan prótesis mamarias, también, o toda aquella que también las cirugías estéticas se utilizan para arreglar, ¿sí? En la cara, sobre todo en la cara, ¿sí? Cuando una persona sufre una herida muy grave, yo he visto mordeduras de perro a una criatura, a una señora adulta, entonces, es decir, para reconstruir, eso es la reconstrucción es muy milimétrica, ¿sí? No se hacen, se van haciendo en capas, ¿sí? No se hace todo junto como se hace una cirugía común. Digo que ustedes en las cirugías comunes, aquellas que tuvieron cesáreas, pueden saber, si tuvieron algún tipo de otra operación, les queda una cicatriz bastante gruesa o a veces que si el cirujano está muy enojado, por ahí le queda muy mal estéticamente, y eso se puede solucionar por la estética, ¿sí? Ir curando capa por capa, ¿sí? Desde adentro hacia afuera, hacia la piel, cubriendo ese espacio para que quede lo más prolijo posible, ¿sí? O que quede prácticamente ahí, sí que hay cirujanos plásticos que hacen maravillas. En televisión hay programas de Estados Unidos que pasan con una cirujana, no me acuerdo cómo se llama, mi señora la ve, que hace cosas espectaculares, que reconstruye todo lo que es la cara o las partes que quedan mal suturadas, o cuando tienen algún tipo de anomalía, ¿sí? Sobre todo hay salen unos abscesos en la cara o en la cabeza que hay que reconstruir que todo. son de grasa, sí. Exactamente, exactamente. Entonces, esas cosas se hacen en lo que es cirugías estéticas. Estas Estética. cirugías estéticas, es estética total. No me acuerdo cómo se llama. Sí, hoy en día, por ejemplo, a una amiga le pasó que la nena se cayó y se hizo un tajito en la frente y no la quisieron atender. Le dijeron que sí o sí la tenía que ver un cirujano estético porque era en el rostro. Si hubiera sido en donde está el cuero cabelludo, entonces ellos sí la atendían, pero como era en el rostro, sí o sí tenía que verlo un cirujano estético y bueno, la mandaron al Posadas. Pero era muy grande. Un poquito profunda, sí. Claro, claro. Porque pasa que cuando, sobre todo la profundidad, porque a mayor profundidad es mayor el tejido mayor el tejido que se tiene que agarrar para suturar, para que agarre, para que eso, vamos a hacer coloquiales, para que se pegue, ¿sí? Tengo que agarrar mucho más tejido, ¿sí? Entonces quedan así como sobresalientes, mal suturados, parecieran mal suturados, está curado, pero queda una cicatriz que no es
normal para una persona. Y si es una criatura que se puede coser, perdón, se puede suturar, coser, que es para coser la ropa, se puede suturar con más delicadeza y hacerlo por medio de una estética, es muchísimo mejor. Así que es por ese motivo. También estamos con que las cirugías, el objetivo, sí, ya lo tenemos. Y también tenemos que saber el tiempo de realización, ¿sí? Aquellas que son urgentes, ¿sí? La urgencia inmediata, ¿sí? Inmediata. La inmediata es una obstrucción intestinal, que viene una persona a la guardia, ¿sí? Que viene quejándose de dolor y que no puede estar más y aparte que está el abdomen distendido y que se ve por medio de una ecografía que hay una obstrucción intestinal. Es decir, ¿qué es la obstrucción intestinal? Es la materia fecal que se seca, ¿sí? O que se hace un bolo porque tiene una mala digestión, si se hace un bolo y tapa parte del intestino, ¿sí? Entonces eso hace que la materia fecal empiece a retroceder y a llenar todo lo que es el intestino, los intestinos, ¿sí? Con el problema de que si llega a pasar más allá de lo que es el intestino grueso, podemos llegar a tener un problema muy grave porque va a entrar a los órganos como el estómago, el hígado, ¿sí? Toda la materia fecal. Entonces va a haber un gran problema, va a ser una peritonitis generalizada y puede llegar a la muerte, ¿sí? Claro. La rotura de del vaso. El vaso está en el flanco izquierdo, sobre arriba y abajo de la costilla, ¿sí? Entonces, si ese vaso, que es, a veces, como yo siempre digo, el vaso es uno de los órganos que tienen menos relevancia en lo que es en el abdomen, ¿sí? Pero ese vaso es el que filtra, ¿sí? La mayor cantidad de sangre que vuelve al corazón, ¿sí? Entonces, ese vaso tiene que estar, ¿cómo se llama? Sano, ¿sí? Si tienen un traumatismo y rompen el vaso no sirve más. Si ustedes tienen un vaso en su casa y se rompe, no lo pueden llenar más, ¿sí? ¿Y qué va a pasar si no lo pueden llenar y le siguen echando líquido a ese vaso? Se va a derramar. ¿Y dónde se derrama? Se va a derramar en la cavidad abdominal. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar ese vaso, hacer un bypass entre las venas que vienen al vaso y ya está. Eso es suficiente, pero es de urgencia inmediata, ¿sí? No podemos decir, bueno, puede esperar 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque esos 2 o 3 días corre riesgo de vida, ¿sí? La persona. Las urgencias relativas o inmediatas, ¿sí? Las que son una hemorragia gástrica moderada entre 24 y 48 horas, que puede esperar 24 y 48 horas, ¿sí? Si hoy viene un paciente a la guardia que está vomitando sangre, ¿sí? Devolviendo sangre, hay que ver también, porque hay que evaluar al paciente, por eso dice entre 24 y 48 horas, va a evaluar al paciente cómo está hemodinámicamente, ¿sí? Si perdió mucha sangre, o si está haciendo tanto vómito como melena, que melena es la materia fecal con sangre, ¿sí? No sé, hay que evaluarlo, pero si el paciente está vomitando sangre y está estable, está consciente y puede que esta urgencia sea relativa y pueda hacerse, programarse para dentro de las 48 horas, ¿sí? Tampoco se puede dejar mucho más,
¿Por qué? Porque el paciente va a seguir sangrando y la sangre que nosotros le podamos poner en una transfusión la va a perder en el vómito o en la materia fecal que está haciendo, que se llama melena. ¿Sí? Entonces, esa urgencia, decíamos que las urgencias pueden ser inmediatas cuando ocurre riesgo de vida inmediato y relativas o mediatas cuando se puede diferir a 48 horas. Una apendicitis, ¿sí? Si el paciente viene, porque viene con un dolor en flanco bajo derecho, viene con fiebre, ¿no? Pero está con dolor, pero no el dolor 10, sino un dolor relativamente bien, no tiene vómitos, pero sí tiene dolor en la pierna derecha, que se le irradia la pierna derecha, y cuando se hace la ecografía se ve que está, ¿sí? La inflamación en el apéndice, pero se puede, se puede transferir a 24 horas para hacerlo tranquilo, ¿sí? Porque no hay quirófano o porque no es de urgencia, ¿sí? Excepto que el paciente inmediatamente entra a la guardia y viene con fiebre, con vómitos, con diarrea, dolor en el flanco derecho bajo, con dolor en la pierna, se le ve que no está haciendo algo anormal y se ve en la ecografía que la apéndice está demasiado inflamada y ahí corre el riesgo de que esa apéndice se estalle y haga desparrame o riegue el abdomen con materia fecal, que ahí sí inmediatamente pasa a ser de una relativa a una inmediata, ¿sí? Inmediatamente tienen que operarlo por el riesgo de vida que puede correr. Una peritonitis, usted dice, es una peritonitis nomás, profesor. Sí, pero una peritonitis, hoy por hoy, corre el riesgo de vida de la persona, ¿sí? No podemos dejarla que se quede ni siquiera 12 horas. Y se detectó, se tiene que operar. No ha pasado, le ha pasado a muchos médicos, a muchísimos cirujanos, que viene el paciente con dolor de abdomen, ¿sí? Lo revisa, le ve que tiene inflamación del apéndice, pero muy poquito, y dice, pero bueno, pero no te vas a quedar internado, andale a tu casa, cualquier cosa, volvé. Cuando volvió a las 10, 12 horas, viene con ya hecho una peritonitis, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos un dolor abdominal, tenemos que dejarlo por lo menos 12 horas que se quede en el hospital en observación. Porque si tenemos una operación que es relativa, una urgencia relativa, porque un dolor abdominal es relativo, pero tenemos que tenerlo ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el paciente fue a la casa, lo mandamos a casa y está todo bien, pero fue a la casa y le agarró hambre, y quiere comer, y come cosas que no corresponden, ¿sí? Y esa inflamación se hace más grande y hace cuando hace la peritonitis. Entonces, ahí tenemos que definir nosotros, ¿sí? Como también es decir, el médico te va a decir que lo mandes a la casa, pero hay que nosotros como enfermeros también podemos decirle, doctor, ¿por qué no lo dejamos un par de horas que tenemos lugar? ¿Sí? Entonces, esas cosas tenemos que sí o sí nosotros saber definir un paciente cuando tenemos que tiene que quedar internado o que tiene que quedar por lo menos en observación. Nosotros lo vamos a decidir, sí, lo podemos decidir, pero también tenemos que el médico decida eso, porque el médico es el que decide si lo va a internar o no lo va a internar. Después hay cirugías que son programadas, ¿sí? Las programadas, como decíamos, que son las que podemos postergar más de 48 horas, ¿sí? O hasta más tiempo también.
¿sí? Podemos llevarlas a, si hay en el hospital, hay gente internada esperando hace 2 meses una prótesis para una pierna. Está programada, pero no llega la prótesis. Pero como no corre riesgo de vida y está siendo atendido en el hospital, está medicado como corresponde, se le está dando antibióticos como corresponde para esa fractura de una pierna, sobre todo que pasa en las piernas, ¿sí? Entonces esas cosas hay que ver qué es lo que cómo se programan, ¿sí? Porque es cuando después nosotros vamos a trabajar, cuando veamos el preoperatorio, cuando preparamos al paciente, ¿sí? Que lo tenemos que llevar al quirófano, que ya lo vamos a ver la semana que viene, tenemos que llevarlo como, con el tiempo necesario, entonces tenemos que programar, por eso se llaman programadas. Es decir, que hay que hacer un programa para llevar a ese paciente cuando corresponde. Las selectivas, ¿sí? Las selectivas son aquellas que es necesario hacerlas porque necesitan mejorar la calidad de vida a la persona, ¿sí? Las personas que tienen problemas, sobre todo la timpanoplastia, ¿sí? Que son problemas de oído, para arreglar ese tímpano que está defectuoso o hay algún problema en el oído interno, todas esas cosas son selectivas, y es para poder dar mejor calidad de vida, ¿sí? O cuando tienen los párpados caídos, ¿sí? Tiene un párpado caído, entonces no ve como corresponde, eso también tenemos que, eso se hace, casi todos estos tipos de operaciones selectivas se hacen en los centros especializados en todas estas cosas, ¿sí? Después son las programadas opcionales, que le llamamos, que son las mamoplastías, por exceso de pecho o disminución, ¿sí? Problemas psicológicos, puede llegar a acarrear todo esto. Entonces, la estética es necesaria, ¿sí? Para solucionar ese problema. Entonces, también es opcional, pero tienen programación, es decir, no tienen tiempo de realización. Calculen ustedes que ahora, en la actualidad, suspendieron todas, y ya del año pasado que se suspendieron todas estos tipos de cirugías opcionales, ¿sí? Están las emergencias, nada más, y las urgencias. Entonces, eso tienen que tener en cuenta que las opcionales, hoy por hoy, en el tiempo que vivimos, tiempo de pandemia, tiempo de COVID, no se están realizando. Y después tenemos, según el grado de riesgo y la complejidad que tiene cada cirugía. Como le decía hoy, que decía la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que son las cirugías menores, que ya se lo expliqué a esto, ¿sí? Que son los quistes sebáceos, que son cosas muy pequeñas que se pueden hacer, no necesitan de un gran quirófano, sí necesitan de un lugar que esté por lo menos que esté limpio y no haya que huelen, que huele polvo, o que no haya nada que pueda llegar a infectar, pero si no, se hace en cualquier lado. Y las cirugías mayores, que, bueno, como me expliqué, sí o sí necesitamos de un quirófano para hacerlas, ¿sí? Después tenemos, ya son las 4 de la tarde, qué bárbaro, cómo pasa el tiempo. Y después vamos a ver, ¿sí? Dentro del transcurso de estas clases que vamos a dar, lo que es todo cirugía, ¿sí? Porque a partir de ahora nosotros vamos a ver al paciente quirúrgico, como lo llamamos, y necesitamos saber las fases de las cirugías, ¿sí? O las fases quirúrgicas.
las tres fases también las nombré, que son el preoperatorio, el operatorio y el postoperatorio. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver de acá a fin de año, ¿sí? Y que tenemos que a fin de año, aparte de que se van a agregar patologías, diferentes tipos de patologías, como, bueno, ya les nombré muchos, y sobre todo vamos a ver lo que, si Dios quiere y podemos hacer, y estamos en presencialidad. Tengo una charla de una persona que trabaja con pacientes paliativos, ¿sí? Que se dedica a cuidados paliativos y que es las personas que tienen cáncer, ¿sí? Entonces me gustaría que ustedes tuvieran esa. Si no tenemos la posibilidad de estar en la presencialidad todavía, sí lo van a tener, lo vamos a hacer un Zoom. Yo le voy a decir a Damián que me dé una mano, porque yo quiero que ustedes tengan esa charla del cuidado que se le tiene que dar a un paciente con semejante diagnóstico. Así que bueno, gente, no las molesto, no las retengo más, vayan a descansar. Espero que sigan estudiando como hasta ahora. Ya les digo, me enorgullece que todas estén con esas notas que tienen y es un aliento para seguir adelante y poder seguir y terminar esta carrera. Eso va a ser un poco dura terminarla. ¿Por qué? Porque la finalidad de esto es que ustedes tengan práctica, ¿sí? Y no sé cómo Profe, vamos a hacer. Sí, Julieta, volvé. yo le había entregado la primera actividad que era de signos vitales, pero a mí Sí. se me rompió el teléfono Ajá. y perdí la cuenta de Classroom y todo. Yo igual cuando se me rompió el teléfono y no pude recuperar esa cuenta porque tenía todas las contraseñas ahí, le avisé a la secretaria. Yo esa actividad la había entregado con otra cuenta ¿No te de acordás Google también. también de Google? Sí, Julieta Nereida creo que era parecida a la que tengo ahora, Ajá. pero me acuerdo que usted me la corrigió y me había puesto que estaba bien. Igual la secretaria después lo que hizo fue eliminar todas las invitaciones de esa cuenta. Ah, bueno, déjame que yo lo vea porque por ahí está ahí como si fuera una biblioteca de todos los trabajos que caen. Entonces yo me voy a fijar ahí, pero era la única que me faltaba. Y Gómez, Lilian, que yo ahora después le voy a mandar un mensaje por medio del WhatsApp para que me entregue, porque son las únicas que me quedan sin ver. Claro, No te hagas yo problema. ese trabajo, claro. Bueno, si no cualquier cosa avíseme y yo se lo vuelvo a enviar, si no. Yo te aviso, no te hagas problema. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por estar. Nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere, el martes que viene nos vemos, más allá de que tengamos clases el lunes.